Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. El objetivo de la clase de hoy es analizar sobre las técnicas de investigación a aplicarse en el proceso educativo. Estimados estudiantes, por favor me ayudan. ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es la entrevista para ustedes? ¿Alguien que desee participar, por favor? Yo, Licia. Por favor, se presenta y me ayuda contestando. Listo, mi nombre es Jonathan. Y bueno, para mí la entrevista es un sistema de comunicación entre dos personas, el cual el entrevistador puede hacer preguntas y el entrevistado pues las responde de manera, bueno, que según lo que él sepa de aquellas preguntas o de aquel tema. Ya, listo. ¿Alguien más que quiera participar? Jonathan, ¿me ayuda con su apellido, por favor? Arcos. Ya, Jonathan Arcos. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Buenos ¿Nadie días, más? licenciada. Buen día, mi estimada. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Gladys Jara. Una entrevista, ya digo, Sí, por favor. una entrevista es también una conversación que un periodista mantiene con otra persona. Está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que el que entrevista le plantea al entrevistado, y el entrevistado tiene que responder lo que le pregunta el entrevistador. Listo, muy bien. Así es, una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado las responde. En sí, la entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público. Tenemos diferentes tipos de entrevistas. Dentro de ellas, podemos decir que estas pueden variar de acuerdo con las tácticas que se utilizan para el acercamiento y la situación en la que se desarrolle. Dentro de los tipos de entrevistas tenemos entrevista estructurada, entrevista no estructurada y entrevista grupal. La entrevista estructurada, esta se caracteriza por ser rígidamente estandarizada. Se plantean preguntas idénticas en el mismo orden de cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos o tres o más alternativas que les ofrezcan. Dentro de las características de este tipo de entrevista, podemos decir que se controla la secuencia de las preguntas siguiendo un patrón previamente establecido. Enuncian las preguntas siguiendo un esquema prefijado, no alteran el orden ni la formulación de preguntas, nunca añade preguntas nuevas, no expresa su opinión personal y se mantiene imparcial. Al momento de desarrollar este tipo de entrevista, la persona que desarrolla la entrevista, el entrevistador, no puede omitir algún comentario en relación a la respuesta del entrevistado. Adoptamos un estilo de equilibrio en el trato, pero siempre impersonal. Mantenemos un grado de empatía normal, respeto al entrevistado, ¿sí? Entonces, estas son las características de este tipo de entrevista. También tenemos ventajas y desventajas mediante este tipo de entrevista. Cuando hacemos este tipo de entrevista, las ventajas que tenemos es la información es más fácil de procesar y simplificamos el análisis comparativo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica para desarrollar este tipo de entrevista, pero también tenemos desventajas. ¿Cuáles son ese tipo de desventajas? Es difícil obtener información confidencial. ¿Quién levantó la mano? Por favor, ¿quiere participar? Continuamos. Entonces, una de las desventajas que tenemos es que no podemos obtener información confidencial de la persona que estamos entrevistando. También se limita a posibilidades de profundizar en el tema y emerger
emerja durante la entrevista. O sea, no podemos obtener más información sino la estructurada durante la entrevista mediante las preguntas, ¿sí? También tenemos la entrevista no estructurada. Esta es un poco más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Su contenido y el orden, profundidad y formulación se encuentran en manos del entrevistador. También tenemos ventajas y desventajas durante esta entrevista. Vamos a hablar sobre sus características. En este tipo de entrevista podemos controlar la secuencia de las preguntas en función de las contestaciones del entrevistado. Se enuncian las preguntas sin un esquema prefijado. Podemos añadir durante el proceso nuevas preguntas. Pueden explicar sus sentimientos y posicionamiento. Podemos explicar las preguntas cuando se precisen. También podemos establecer un punto de equilibrio entre lo familiar y lo profesional. También podemos intentar conseguir un alto grado de empatía con el entrevistado. Como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de entrevista es un poco más flexible que la anterior. También tenemos ventajas y desventajas en este tipo de entrevista. Es más adaptable y susceptible y aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. También permite profundizar los temas de interés, aunque también tenemos nuestras desventajas en este tipo de entrevista. Se requiere de mayor tiempo para estructurar este tipo de entrevista, se requiere mucha habilidad técnica para poder obtener información y mayor conocimiento del tema al momento de desarrollar este tipo de entrevista. La entrevista grupal. En este tipo de entrevista se utiliza un método de recolección de datos en el que participan de 2 a más personas. Es muy utilizada en la investigación cualitativa. También tenemos ventajas y desventajas en este tipo de entrevista. Las ventajas es que podemos tener un mejor manejo y control de la entrevista. El contacto entre ambas partes es más personal. La confianza es mayor, por lo que pueden obtener datos más exactos. Podemos incluir datos que no esperábamos obtener al momento de desarrollarla. Pero también tenemos nuestras desventajas en este tipo de entrevistas, que son más costosos para elaborarlas y desarrollarlas. Tenemos que desarrollarla y nos toma más tiempo, o sea, más larga duración, y es más laborioso al momento de ejecutar este tipo de entrevista. Hace un momento, una de sus compañeras, la señorita Clary Jara, nos habló sobre la entrevista periodística, en sí, iba enfocado en este tipo de entrevista, que en sí es la conversación que lleva entre un periodista, un profesional y una persona o un grupo de personas para poder obtener información de datos de interés periodístico, ¿sí? O sea, este tipo de entrevista va enfocado para dar conocimiento de ciertas de interés de la comunidad en sí. Vamos a hablar más adelante de lo que serían las partes de la entrevista, de este tipo de entrevistas, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que están dentro de esta entrevista? Sería el entrevistado y el entrevistador. El entrevistado es la persona de interés de la comunidad, la persona que tiene experiencia y va a transmitir una información a la comunidad. Y el entrevistado es el que se dirige y debe de dominar el diálogo. Para presentar a la entrevista tiene que tener un tema principal, elaborado un esquema de preguntas y el cierre de la entrevista, ¿sí? Tenemos los elementos de este tipo de entrevista, lo que sería la presentación de la entrevista, el desarrollo de la entrevista y el cierre de la entrevista. Cuando hablamos de la presentación, esta suele ser breve, pero no suficiente informativa. Al momento nosotros de presentar a la persona que estamos entrevistando, debemos de dar como una biografía corta de la persona que estamos entrevistando. En el desarrollo de la entrevista vamos a ejecutar las preguntas y para obtener respuestas de la persona entrevistada. Y al cierre
el entrevistador suele hacer un resumen de todo lo que se ha hablado durante la entrevista. La siguiente es la entrevista elaborada. Este tipo de entrevista va enfocado a la selección de personal dentro de una empresa, siempre y cuando haya una vacante o disponibilidad de un puesto, ¿no es cierto? La persona que se va a entrevistar debe cumplir con ciertos parámetros para poder obtener el puesto que están requiriendo personal. Me gustaría que ustedes participen y me digan si algún momento han ustedes participado en una entrevista laboral. ¿Alguno de ustedes, por favor, ha participado en una entrevista? Listo, estimada. Por favor, nos puede contar su experiencia y también nos puede dar un consejo al momento de usted presentarse a una entrevista laboral. Bueno, la entrevista laboral que tuve hace 3 años exactamente, cuando cambié de trabajo, fue básicamente para saber qué conocimientos tenía del área donde quería trabajar. Me preguntaron, fue bastante preciso, qué es lo que tú sabes hacer tal o cual cosa. Después preguntó la disponibilidad, preguntó también cuánto tiempo llevaba haciendo ese tipo de trabajo, la experiencia, ¿no? Y después ya se fue un poquito más, fue un poquito al plano personal, si tengo algún tipo de problema tengo niños en casa, o si mi tiempo es bastante libre, ese tipo de cosas. Se dio de una manera fluida, no sentí tanta presión, pero sí al momento de que preguntan la experiencia uno tiende como a ponerse un poco nervioso, ¿no? Pero ahí lo que vale es la seguridad que tenga uno de lo que uno hace, de lo que uno sabe como su trabajo, y esa confianza les da al entrevistador la pauta de que tú sí sabes de lo que estás hablando, de que sí vas a rendir y que sí sabes del tema, pues, ¿no? Muy gentil, Damaris. Gracias por tu participación. El señor Douglas también levantó la mano. ¿Quiere participar, por favor? Sí, buenos días. Yo, al igual que la compañera, así mismo, cuando tuve una entrevista laboral, me preguntaron de qué tiempo tenía de experiencia en el labor que me iba a desempeñar, y disponía del tiempo necesario y el tiempo de experiencia laboral, si me sentía capaz para laborar en esa área y muchas preguntas más. O sea, era una entrevista muy larga, por lo cual me sentía un poco, ¿cómo le digo? Ay, se me fue la palabra, pero sí he participado en algunas entrevistas laborales. Listo, muy gentil. El señor Douglas, ¿me ayuda con su apellido, por favor, para registrarle por su participación? Macías Morán. Macías, muy gentil. Listo. Continuamos. Como ustedes pudieron darse cuenta, sus compañeros nos compartieron sus experiencias dentro de lo que sería una entrevista laboral, donde se desarrollan con diferentes instrumentos al momento de realizar la entrevista. Se guían por una entrevista, utilizan cédulas, un listo de cuadro, o si requieren de una grabadora para poder obtener la información, ¿no es cierto? Bueno, también se realizan y se formulan preguntas abiertas, cerradas, ¿no es cierto? De selección múltiple y de abanico. Cuando realizan este tipo de preguntas abiertas, no presentan ninguna restricción a la respuesta. Como comentaba Damaris, ella le hacen ciertas preguntas donde ella puede desenvolverse y contestar de todos los conocimientos que ella tiene, ¿no es cierto? Cuando son preguntas cerradas, la única opción que ella puede decir es sí, no, no sé.
¿Tú tienes experiencia en cierto puesto de trabajo? ¿Sí o no? Entonces es una pregunta cerrada. Es un ejemplo. También hay preguntas de selección múltiple donde les entregan un cierto formulario para que la persona aspirante pueda contestar con las probables respuestas que hayan en el formulario, ¿no es cierto? También hay de abanico que pueden escoger una o más respuestas. Vamos a enfocarnos en lo que serían los consejos útiles para una entrevista de trabajo. Uno de los tips elementales es la vestimenta, ¿no es cierto? Tienen que ir con una vestimenta adecuada para la presentación de su entrevista. Algo muy importante también es el tiempo a la que usted debe acudir a la entrevista. Lisbeth Ortiz, usted si tiene una entrevista, ¿con qué llega a tiempo? ¿A qué tiempo llegaría? Si usted está citada a las 10 de la mañana en una entrevista. Buenos días, profe. O sea, llegaría unos minutos antes de la entrevista. Exacto, es muy importante eso, tomar el tiempo para llegar a la entrevista, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, podemos llevar unos 5 a 10 minutos antes por si se presenta algún inconveniente en el transcurso, en la trayectoria de mi domicilio hacia la empresa donde voy a ir, ¿no es cierto? También es importante y fundamental cuidar el lenguaje corporal, cómo nos vamos a presentar, a pararnos, al momento de expresarnos, es muy, muy importante. También la información de la actividad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo he aplicado a cierta empresa, ¿qué información debo tener en conocimiento, señor José Mejía? Buenos días, licenciada. Sobre qué conocimientos debe tener, licenciada, ¿me puede repetir? Sí, si usted, por ejemplo, va a ir a una empresa, ¿qué conocimiento, qué información debe de tener sobre la actividad de la empresa? Los horarios de salida, la puntualidad, la forma de pago y todo eso. Ya. Bueno, en sí, usted debe de enfocarse más a qué se dedica esta empresa, qué actividad tiene, si es de servicio, si, a ver, Damaris, ¿quiere participar? Sí, iba a decir la línea de servicio, porque si no sé a qué se dedica, no, si me preguntan cómo puedo apoyar al trabajo o al progreso de la empresa, no sabría qué decir porque no sé a qué se dedica. Entonces no sabría cómo apoyarla. Porque a veces sí te preguntan eso, que, ¿qué pasaría si te contrato? ¿Cómo me apoyarías? ¿O cómo serías un apoyo en general para la empresa? Entonces tenemos que conocer a qué se dedica básicamente esa empresa. Exacto, muy gentil, Damaris. Mostrar positivamente y con la capacidad que tenemos para poder ocupar ese puesto y el aprendizaje, porque también nosotros, a pesar de tener los conocimientos del puesto que vamos a ocupar, también tenemos que estar aptos para aprender nuevas cosas, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera dar un consejo útil para asistir a una entrevista? Podría ser ir preparado, Licen. Ya. ¿Preparado? Yo creo que sí. Ya. También, como dijo el señor Fernando, creo que participó en este momento, preparado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que plantear ciertas preguntas, analizar qué preguntas nos pueden estar haciendo. ¿Cuánto aspiramos a ganar? ¿Qué aspiramos en la empresa? Un crecimiento profesional, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más nos pueden preguntar en una entrevista laboral? Puede ser Que también nos pueden hacer preguntas como, por ejemplo, ¿en
qué nos desempeñamos mejor, o sea, en qué fase de aquella empresa nos desempeñamos mejor. Y es tal vez en el tema informático, tal vez en el tema tal vez de lo que son cuentas o cosas así, ¿no? Depende de lo que nosotros sabemos para podernos desempeñar en esta empresa. Como le mencioné, tal vez nosotros sigamos una carrera tal vez informática, de computación o algo así. Entonces nosotros iremos directamente a la fase informática de esa empresa. Ya, listo. Muy gentil, señor Jonathan. Sí, así es. Tenemos que ir. Nosotros mismos analizar qué tipo de preguntas nos pueden hacer, tanto en el ámbito profesional como personal. Como dijo hace un momento la señorita Damaris, nos pueden preguntar la disponibilidad de tiempo que tenemos para la empresa, porque ciertas empresas requieren del personal, por ejemplo, tienen un horario que, digamos, sea de 8 a 6 de la tarde, pero a veces necesitan que trabajen horas extras. Entonces, todo ese tipo de preguntas desarrollan durante la entrevista para ver la disponibilidad de tiempo que usted tiene. Ahora Sí, vamos a ver que viene un también. pequeño ejemplo, un video de una entrevista laboral. Si escuchan, estimados estudiantes, por favor me confirman. No, Alicia, no se escucha. No Espérenme se un escucha, segundo. dicen. Ya espérenme un segundo. Como una persona bastante constante en lo que quiero hacer, soy una persona bastante perseverante y bastante disciplinada, y cuando se me mete algún objetivo o alguna meta en mi cabeza, siempre intento por cualquier motivo conseguirla. Okay. Cuéntame cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto plazo mi objetivo es graduarme de la universidad, es un logro muy importante que hay que alcanzar. A mediano plazo me gustaría involucrarme dentro de una organización que me permita aprender y desarrollarme, y así poder darme cuenta de cualidades en mí y para aprender a conocerme también. Y a largo plazo me gustaría dedicarme a mi propia empresa y de esa manera dedicarme a eso. Cuéntame, ¿a qué se dedica tu familia? Bueno, por parte de mamá, mi mamá trabaja en la autónoma, es la encargada de todo el tema del emprendimiento, es la directora de emprendimiento de la autónoma, y mi papá se dedica a pastorear una iglesia cristiana. Ok, cuéntame quién fue la persona que más te motiva en tu familia. Mi papá ha sembrado muchas cosas en mí, me ha inculcado valores y principios de vida, que en realidad eso es lo más importante hoy en día, tener principios para la vida. Cuéntame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Como te digo, a mediano plazo, una meta mía es como que aprender a desarrollarme. Es un objetivo que quiero involucrarme en el tema de todo el desarrollo de procesos, quiero conocer más cualidades en mí, y pienso que con ustedes es una empresa que me puede permitir desarrollarme. Bueno, y para finalizar, Cristian, cuéntame por qué crees tú que nosotros debemos contratar. Porque soy una persona que en realidad hago caso, pienso que eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día, porque muchas personas no siguen normas ni siguen procesos. Yo soy una persona muy sumisa, como te dije anteriormente, soy bastante perseverante en mi trabajo, soy bastante disciplinado y intento siempre dar lo mejor de mí. Ok, listo, muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Nosotros te estaremos contactando para cualquier inquietud que nosotros tengamos. Listo. Espero que tengas un buen día. Dale, gracias. Ok, que estés bien. Chao. Ya. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mucho gusto, María Alejandra. Cristian, un placer atenderte por aquí. Igual, gracias. ¿Quieres algo de tomar? No, sí estoy bien. Un café, lo que Gracias. sea, ¿no? No, estoy muy bien, gracias. Bueno, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo te definirías tú mismo? Bueno, yo me defino como una persona emprendedora, perseverante, una persona muy responsable, estudiosa,
Eso sería más que todo como las cosas que más me definirían. ¿Cuáles son tus aficiones por fuera de la universidad? Bueno, me gusta jugar tenis. Estuve un tiempo jugando tenis en la liga del Atlántico de tenis. Sí. Además, me gusta ver muchas series. Me encantan como que ver diferentes ¿Cuáles te series. ves? Me veo Suits, me veo The Vampire Diaries y así sucesivamente. ¿Por qué escogiste estudiar administración de empresas? Bueno, escogí para estudiar administración de empresa porque es una carrera muy amplia. Me gusta porque puedo aprender mucho acerca del emprendimiento, las finanzas, y además así como que todas estas habilidades y conocimientos que puedo aprender las puedo poner en práctica en mi vida. ¿Cuál es tu promedio en la universidad? Bueno, mi promedio es 4.0. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, quiero trabajar con ustedes para poder poner en práctica todos mis conocimientos y habilidades que he adquirido a lo largo de mis estudios universitarios y asimismo poder aprender de ustedes, de la empresa y pues también enriquecerme como persona y tener habilidades y conocimientos de ustedes. Bueno, ¿qué cualidades son las que tienes diferenciadoras para las cuales nosotros te vamos a contratar? Bueno, me gusta trabajar en equipo, me gusta, también escucho mucho las opiniones de los demás, soy muy receptiva en todo lo que ustedes me tengan que decir. Además de eso, soy muy responsable, muy dedicada a mis trabajos, bueno, y en este caso a mis estudios. Entonces creo que esas son unas habilidades que puedo potenciar y que puedo seguir adelante con ustedes. Bueno, Marita, vamos a estar llamando, estaremos en contacto contigo por acuerdo. Ok, listo, muchísimas gracias. Listo, estimados estudiantes, como ustedes pudieron apreciar, les enfoqué dos modelos de entrevista, dos ejemplos donde ustedes pudieron darse cuenta en el desarrollo. Se realizaron preguntas abiertas, cerradas, preguntas del ámbito profesional y de igual forma en el área personal. También tenemos lo que sería la entrevista clínica. Cuando usted va de un profesional de la salud, el doctor le realiza una pequeña entrevista donde va a recabar la información para obtener datos necesarios para llegar a un diagnóstico. Empieza a hacerle serias preguntas para poderle dar un diagnóstico de qué usted está padeciendo en ese momento y poder de esta forma evaluar y dar la medicación que se requiere para que usted pueda mejorar. De esta forma hemos visto los diferentes tipos de entrevista en relación al tema del día de hoy, estimados estudiantes. Recuerden que tienen que desarrollar las preguntas de la clase en vivo, que son las siguientes. Primero, la primera, relaciona los siguientes conceptos. Dice, entrevista laboral. ¿En qué va enfocada la entrevista laboral? Aquí ustedes tienen que seleccionar a cuál corresponde, ¿no es cierto? Es incluso muy fácil, dice, es una herramienta de selección de personal por excelencia que permite a ambas partes conocer distintos aspectos de interés. Entonces, ustedes tienen que escoger a cuál de ellas corresponde. También tenemos lo que sería la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. Como segunda pregunta tenemos el siguiente concepto, ¿a qué tipo de entrevista corresponde? Estas generalmente son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muy fácil. Entrevista clínica, entrevista periodística o la entrevista laboral. Va enfocado a la entrevista periodística. Aquí ya les ayudé con una respuesta de la pregunta número 2. ¿Alguna duda o inquietud, estimados estudiantes?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Licen, ¿esas preguntas de qué clase son? El número de esas preguntas Sí, que... la número 2. Las De preguntas de clase en vivo. la clase en vivo número 2. Ah, ya, Licen, muchas Sí. gracias. Muy gentil. ¿Alguien alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, estimados estudiantes, entonces recuerden que tienen habilitada la plataforma hasta el 7 de marzo para que desarrollen todas sus actividades correspondientes a la unidad número 1. De mi parte, que tengan un excelente día. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Igualmente, Licen. Gracias, licenciada. Hasta luego. Y hasta luego, licenciada. Un gusto.